Listo, listo. Carlos, buenas noches a todos. Gracias por la asistencia y, pues ahí disculpan la hora que no es usual. Hoy vamos a hablar de hidrocefalia de presión normal. Es una revisión, pues, digamos, de las generalidades. Eh, para empezar a hablar, pues, de hidrocefalia, pues tenemos que definir qué es la hidrocefalia. Pues el término, básicamente, creo que todos lo conocemos y es una palabra que viene derivada del latín, donde pues hidros es agua y céfalo, pues cabeza. Entonces, pues hay una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo que generalmente puede ser causada por una obstrucción en alguna de las vías del líquido por donde fluye y en algunos casos porque hay una producción excesiva o un defecto también en la reabsorción, seguramente en las vellosidades aracnoideas. ¿Qué conlleva esto? Pues una acumulación del líquido cefalorraquídeo y un posterior agrandamiento de los ventrículos cerebrales. Con respecto a la hidrocefalia de presión normal, se considera pues un síndrome de aparición insidiosa, progresiva y se caracteriza por una triada clásica que es alteración de la marcha, incontinencia urinaria y demencia. Básicamente, en estos pacientes el sistema ventricular se encuentra agrandado, sin embargo, la presión del líquido cefalorraquídeo está dentro de límites normales, es decir, por debajo de 20 centímetros de agua. Puede haber o no dilatación del sistema ventricular. Para nuestro caso, que vamos a hablar de la primaria, pues, usualmente existe una dilatación del sistema ventricular y que esta no es atribuible a la dilatación o a la hidrocefalia ex vacuo de los pacientes con atrofia cerebral. Eh, para todo caballero, todo honor, el doctor Hakim, que lo vemos aquí en la fotografía, que estoy señalando, pues fue, digamos, una de las primeras personas quien describió esta enfermedad junto al doctor Adams, aquí al lado de él. Vemos que, pues, una breve historia del doctor Hakim, pues, teniendo en cuenta que es un personaje que para nuestro país, alguien que fue muy importante por los aportes que tuvo a la neurología, a la neurocirugía. Él pues era un hijo de unos inmigrantes libaneses que llegaron por acá a Colombia en el 22, pues se radicaron en Barranquilla. Básicamente pues estudió medicina en la Universidad Nacional, más o menos como en el 44. Tras graduarse pues quiso complementar sus estudios en neurocirugía, por lo que pues lo realizó en Boston. Allá también, pues inicialmente hizo neurocirugía en el Massachusetts General Hospital y después, junto al doctor Adams, Raymond Adams, hizo también neurología y neuropatología. Él se vuelve a Colombia más o menos como en el 57, en donde básicamente pues empieza a trabajar como neurocirujano acá en Bogotá. eh, y empieza a ver pacientes con ciertas características que le llaman la atención. Entonces, acá ven una imagen de un paciente que fue uno de los primeros pacientes que él describió. En esa época, pues no había tomografía, entonces, pues se hacía neuroencefalogramas, que era básicamente extraer el líquido cefalorraquídeo del paciente e inyectar aire para poder hacer una radiografía y evaluar, digamos, el tamaño ventricular. Ahorita les cuento. Entonces, este primer paciente era un paciente que se describió originalmente en este artículo, ¿sí? Que fue un artículo publicado en el 65 en el New England, donde él describió en realidad varios pacientes. El primer paciente fue ese que acabo de mostrar, era un paciente de 16 años, joven, que había tenido un trauma craneoencefálico, había tenido un hematoma subdural agudo y pues fue operado. Pero pese a que él fue operado, no tenía una mejoría, digamos, de su estado neurológico, con un Glasgow bajo, poca interacción con el medio y decide pues realizar tras esta electroencefalografía, una punción lumbar, en donde pues, se evidenció, como vemos inicialmente acá, pues que los ventrículos estaban agrandados. Curiosamente, para ese momento, él solo extrajo 15 centímetros de líquido cefalorraquídeo y notó que tras extraer esa cantidad tan mínima de líquido cefalorraquídeo, el paciente presentó una mejoría de sus síntomas. Pues de sus síntomas básicamente fue que empezó por lo menos a tener un estado de alertamiento mejor. Decidió hacerle punciones lumbares seriadas con un drenaje mucho mayor, inclusive pues viendo cómo el paciente evolucionó hacia la mejoría, se realizó una derivación ventriculoatrial y con esto, tras el tiempo, el paciente logró nuevamente reincorporarse a su vida normal.
lo que llamó pues la atención del doctor, porque cuando hizo la primera punción lumbar, notó que la presión intracraneal estaba en rangos de normalidad, tenía una presión de 15 centímetros de agua. Mm, Él era un médico muy interesado por la física, su padre pues era alguien que tenía mucho conocimiento sobre matemática y física y siempre desde pequeño tuvo una interacción como muy grande con todo, digamos, con todas las teorías físicas. Eh, y él empezó a pensar, bueno, pero entonces, ¿por qué tiene los ventrículos grandes y no tiene la presión aumentada? Entonces, básicamente, pudo, digamos, como demostrarlo con la ley de Pascal, teniendo en cuenta que pues, la fuerza es igual a la presión por unidad de área. Y básicamente esta ley nos dice que la presión que se ejerce sobre un fluido que es poco compresible y pues, que está, digamos, en una homeostasis, en un equilibrio entre un recipiente, eh, esta fuerza cuando se aumenta la presión las paredes, se distribuye como entre las paredes de manera uniforme. Es decir, que en esta teoría hay algún punto donde el paciente en realidad tiene una hipertensión y que causa, digamos, ese agrandamiento. Y digamos que el cerebro es capaz, digamos, de compensar esa presión aumentando el tamaño ventricular y disminuyendo así la presión. Entonces, llama la atención porque uno ve, por ejemplo, algunos pacientes donde uno ve la ventriculomegalia, tiene los síntomas, se derivan y el tamaño ventricular pues disminuye. Pero esto no sucede en todos los pacientes, cosa que nos llamó, por ejemplo, la atención al doctor Orozco y a mí durante los 6, bueno, en realidad al doctor Orozco porque pues, él me lo contó y tiene mucho sentido y es una teoría que pues ya sea, en realidad hay muy poca, pues, digamos, evidencia con respecto o artículos con respecto a esto y es un término que se llama histéresis. La histéresis es la tendencia que tiene un material a conservar pues como sus propiedades, alguna de sus propiedades, la que sea, en ausencia del estímulo que la ha generado. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar que el caucho, digamos que es un ejemplo mucho más fácil para entenderlo, va a tender a, por ejemplo, cuando lo sometemos como a un estiramiento, ¿sí? Y este estiramiento, por ejemplo, tiene una superficie rugosa, como lo vemos acá en la gráfica, pues la tendencia usual del caucho es a devolver a su forma normal. Y lo que pasa con la histéresis es que digamos, en la teoría que por lo menos vimos nosotros en algunos pacientes que, digamos, el tamaño ventricular no mejoraba pese a la derivación, es que esta histéresis está reducida en los pacientes. Entonces, muy probablemente por eso en algunos pacientes la mejoría clínica no es tan evidente. Con respecto a la fisiología del líquido cefalorraquídeo, sabemos que sirve como un fluido protector del sistema nervioso central y la médula, contra lesiones mecánicas, también tiene una acción con respecto a la disminución del peso del cerebro, teniendo en cuenta que el peso del cerebro son más o menos 1500 gramos, el líquido cefalorraquídeo disminuye el peso del cerebro entre 25 y 50 gramos, se encarga también del transporte de nutrientes, hormonas, proteínas, y pues teniendo en cuenta que hay una visión tradicional del drenaje del líquido cefalorraquídeo, se sabe que puede pues, fluir desde el espacio subaracnoideo a través de las vellosidades aracnoideas, donde se produce la mayor cantidad, y drena a la sangre a través del seno longitudinal superior. Eh, digamos que esto viene revaluándose mucho, hay muchos estudios nuevos donde pues, se ha visto que hay otros sitios por donde drena el líquido raquídeo, entre esos la placa cribiforme, la médula espinal, ganglios cervicales, ganglios espinales, que a través de los sistemas linfáticos pues también contribuyen a ese drenaje. Básicamente se ha visto que es claro que, y se sabe ya, que por ejemplo patologías en donde hay agregación de proteínas como el betamiloide o la tau fosforilada, teniendo en cuenta el betamiloide para la enfermedad de Alzheimer y la tau fosforilada, por ejemplo, en patología traumática, pues que este drenaje se ve disminuido. Entonces, entre otras cosas importantes para saber del sistema, perdón, del líquido cefalorraquídeo, es en qué cantidad se produce por los plexos coroideos. En realidad es un 80%, que es la mayoría de la producción, pero también tenemos que pues, estructuras como el parénquima, pues en el intersticio, añaden el 20% restante. La tasa de formación de líquido varía entre 0,3 y 0,4 mililitros minuto, y el volumen total de líquido es más o menos entre 90 y 150 mililitros en adultos. Esto quiere decir básicamente que en 3 horas, por ejemplo, si uno le saca 30 cc a un paciente, ya
está otra vez la cantidad que uno le sacó, pues ya la ha repuesto. Vemos pues claramente cómo es el proceso de secreción, de circulación y absorción del líquido cefalorraquídeo. Como pues, lo mencioné anteriormente, es secretado por los plexos coroideos y en menor medida pues, por el compartimento intersticial del parénquima cerebral. Circula pues, rostrocaudalmente, como vemos pues, en la imagen, desde los ventrículos al sistema cerebromedular, pasando pues, por la cisterna magna, en donde a través pues, de la apertura o el agujero de Magendie pues, pasa al cuarto ventrículo y circula por los espacios subaracnoideos de pues, el cerebro y la médula espinal. Eh, Básicamente, en el espacio subaracnoideo craneal y en el líquido suprarraquídeo fluye entre los senos venosos también, donde pues usualmente o tradicionalmente se conocía que era pues su absorción. Eh, Parte pues como mencioné anteriormente, digamos que son las cosas que se están hablando mucho ahora y es que parte de este líquido también pues se absorbe por la mucosa olfativa, por parte de los nervios craneales inclusive, eh, y es drenado por el sistema linfático. También es muy importante que también el sistema intersticial también aporta pues ese drenaje, sobre todo pues en los espacios perivasculares que son pues, los espacios de Virchow-Robin. En la segunda figura vemos pues cómo está demostrado la absorción de líquido cefalorraquídeo también por las vellosidades aracnoideas espinales. Pues, tenemos que tener en cuenta, por lo menos en la figura A, en donde encontramos que hay un contacto del plejo venoso epidural y pues a través de este plejo venoso se produce también absorción. Y vemos en la figura B y C en donde las raíces espinales, pues donde emergen las raíces espinales, justo en ese espacio, digamos, en ese receso, también se produce absorción. Entonces vemos que la absorción de líquido cefalorraquídeo es más compleja, pues, que lo que habíamos pensado anteriormente, que era a través de los senos venosos. Eh, por último, este último diagrama nos muestra una representación de cómo fluyen digamos, todo este cantidad de fluidos a través del el espacio de Virchow-Robin que vemos acá, digamos, en blanco. Este espacio básicamente está delimitado por esta membrana azul que vemos acá y esta amarilla. Esta membrana azul pues, pertenece pues, a la glía y esta amarilla pertenece al espacio pial, encerrando, pues, digamos, este espacio en donde se produce intercambio de muchas sustancias. Se ha visto que, digamos, están estudiándose muchísimo, muchísimo, muchísimo cómo funciona en realidad esto, porque hay situaciones, por ejemplo, como vemos acá, aquí pues ven una arteriola, un capilar y una vena, ven unas figuras en rojo y otras en azul y otras en amarillo. Está claro, por lo menos que para las figuras que están en rojo, se encargan también de pues, el transporte de las sustancias que mencioné anteriormente, pero por ejemplo las vénulas periarteriales no está muy claro su papel. En realidad no se sabe qué hacen exactamente y que pues, podrían tener algún tipo de relación con la fisiopatología de la hidrocefalia de presión normal y de algunas patologías que acumulan proteínas. Eh, para seguir pues, hablando de la fisiología del líquido cefalorraquídeo, que pues, es muy importante, es muy claro que ahorita, como ven, esto es una búsqueda pequeña, en donde solo coloqué sistema linfático en PubMed y vemos cómo desde el 2013 al 2022 la cantidad de estudios que hay es gigante, es inmensa, y es porque el sistema linfático se cree que juega un papel muy importante en la fisiopatología de la depresión normal. Entonces, Ringstad y Ait, uno en el 2018 y otro en el 2009, hicieron unos estudios y compararon la eficiencia del aclaramiento del sistema linfático en pacientes con hidrocefalia de presión normal con controles normales a través pues, de una inyección de unos medios de contraste que cuantificaban qué tanto estaba funcionando este sistema. Básicamente tuvieron resultados en donde mostraron que la eficiencia del aclaramiento del sistema linfático se había disminuido en los pacientes que tenían hidrocefalia de presión normal, lo que pues contribuye a la enfermedad, básicamente, pues era algo que, digamos, no se había descrito en una, digamos, gran medida.
Con respecto al sistema linfático, es un sistema que nos ayuda a eliminar residuos macroscópicos, básicamente a través de los vasos perivasculares. Estos vasos, pero no son vasos, son túneles, son formados por parte de las células astrogliales, y básicamente sirven para la eliminación de macrosustancias, como hemos visto, proteínas solubles, metabolitos. Facilita pues la distribución de varios compuestos como la glucosa, lípidos, aminoácidos, factores de crecimiento y neuromoduladores, y funciona principalmente durante el sueño y se desactiva pues cuando uno está en vigilia. Esto se cree pues que se ha desarrollado a través de la necesidad biológica de dormir pues en las especies en las que pues, el cerebro tiene que estar en una actividad muchísimo menor a la que está cuando está en vigilia para poder realizar esta función, digamos, mucho más facilitada. Acá vemos un ejemplo de cómo funciona el sistema linfático en un paciente joven, en un paciente pues, que ya tiene una edad y en un paciente con enfermedad de Alzheimer. Básicamente, pues en la figura vemos cómo hay un flujo laminar, ¿sí? Entre los espacios que habíamos visto, vemos una arteriola, este espacio, y las punticos negros básicamente son ese sistema linfático que ayuda a esa eliminación de desechos macroscópicos. Vemos cómo entre todo esto, pues va fluyendo y se va a través pues, de los capilares. Vemos aquí todas estas proteínas, están aquí entre amarillo y fucsia, pues a través de este sistema linfático pues son excretadas eh, pues del sistema nervioso central. En un paciente anciano vemos que puede llegar a haber una mayor acumulación, ¿sí? Que la eliminación no es tan eficiente y que las proteínas pueden empezar a acumularse, pero sin embargo no hay, digamos, una disfunción de este sistema y puede llegar a tener una eficiencia, pues como para no tener ninguna patología o no tener síntomas. En los pacientes con Alzheimer se ha escrito que este espacio perivascular básicamente está, tras la acumulación de proteínas, se ve disminuido su funcionamiento y además de esto, teniendo en cuenta que estos espacios, hay una proteína que es muy importante para el funcionamiento de estos espacios, es la acuaporina 4, que es ampliamente conocida, se cree que hay un disfuncionamiento de esta proteína y pues que esto también contribuye a, a la fisiopatología de las enfermedades pues, por acumulación de proteínas. Hay múltiples estudios en donde se ha demostrado que definitivamente la absorción más allá de los senos pues es fundamental para el flujo de líquido cerebrovascular, para evitar la acumulación de fluidos. Un ejemplo, este es el estudio que había mostrado anteriormente, que era el de Ringstadt, en donde vemos pues que definitivamente ellos inyectaron los medios de contraste y demostraron que efectivamente la absorción parasagital, el líquido cefalorraquídeo tiene una importancia pues bastante grande, y que pues esto contribuye a la enfermedad. Con respecto a la fisiopatología, tenemos que hay una dinámica de flujo anormal que está demostrada a través de estudios de resonancia. Hay un incremento de la pulsatilidad relacionado pues al sistema cardiovascular, hay una reducción del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Esto conlleva que haya una hipoperfusión, haya una alteración metabólica, hay liberación de agentes proinflamatorios, hay astrogliosis, hay neuroinflamación que a su vez producen un daño a la barrera hematoencefálica, un daño a los ganglios de los linfáticos, y esto termina contribuyendo a un daño total de la materia gris y de la materia blanca. Entonces, vemos acá parte de lo que acabo de mostrar allí en el esquema anterior. Hay un incremento de la pulsatilidad, hay una disminución de la absorción, hay una hipoperfusión que conlleva que haya un daño del sistema linfático, un daño de la materia gris, un daño de la materia blanca, y que sus grandes contribuyentes son, además de esto, la neuroinflamación que hay, la disrupción de la barrera hematoencefálica y el daño de los espacios perivasculares de Virchow-Robin y los linfáticos que había nombrado anteriormente. Esto nos explica gran parte de los síntomas. Vemos acá los tres síntomas principales de la enfermedad: incontinencia, alteración de la marcha y demencia. Vemos como, por ejemplo, la alteración de la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Usualmente esto se mide en el tercer ventrículo, en el flujo y la velocidad de flujo. Vemos como, pues, a través de esta alteración puede encontrarse una homeostasis cerebral. Además de esto, la hipoperfusión cerebral va a generar también una alteración de la marcha.
Puede haber, digamos, edema cerebral ocasionado porque haya, pues, digamos, la cantidad de líquido cefalorraquídeo mayor que hay, haya edema cerebral, haya isquemia, y esto, pues, conlleva la acumulación de neurotóxicos que pueden llevar a una demencia, a generar desmielinización por daño axonal y, pues, a la posterior incontinencia que conocemos. Esto se ha demostrado a través de múltiples estudios. Digamos que con respecto a los relacionados al flujo de líquidos cerebrorraquídeo, como vemos, pues son estudios relativamente pequeños, menos el de AIT, que fue un estudio que pues, es retrospectivo, en donde se demostró que los pacientes que tenían predictores positivos para que pues, se llevaran a cirugía mejoraban tras el drenaje líquido cefalorraquídeo. Vemos también los factores vasculares que se demostraron que tenían intervención en la fisiopatología, como todo lo que acabo de mostrar anteriormente. Estos son, digamos, la evidencia o de dónde se sacó y por qué llegaron a esa conclusión de que pues, es una patología multifactorial. Eh, Ahora vamos a hablar pues, de la presentación clínica. La presentación clínica clásica pues, es un síndrome de marcha insidiosamente progresivo. Generalmente cursa con urgencia urinaria, seguido de incontinencia y deterioro neurológico. El trastorno de la marcha se ha descrito como una marcha magnética o de pies pegados, en ocasiones pues una apraxia de la marcha, como si el paciente se hubiese olvidado de caminar, o una ataxia frontal que pues podría ser similar a la ataxia de Bruns. Básicamente la ataxia de Bruns es la que se caracteriza porque no tiene pues como, hay una pérdida del conocimiento de saber cómo mover las piernas. Eh, Se caracteriza porque los pasos son pequeños, con una base ancha, tiene una dificultad marcada para los giros. Normalmente necesita hacer varios pasos para poder realizar un giro y hay una inestabilidad postural cuando uno le hace pruebas, por lo menos para ver pues, la tracción. Pues uno hace una prueba de tracción y evalúa pues, que el paciente en realidad está inestable. Entonces vamos a ver este video donde en realidad van a ver todo lo que les acabo de decir, menos pues lo del giro. Está reproduciendo el video, pero... Está negro, pero sí, pues se supone. Así ya. Vemos cómo camina el paciente, tiene una marcha pues lenta, pasos cortos, la base de sustentación está aumentada. Vemos cómo es inestable, ¿ven? Ahí en ese momento el paciente necesita apoyarse contra la pared porque pues, siente que se va a caer. Vemos cómo cada vez se pone peor la marcha en este paciente. Solo les pido a los que estuvieron en la junta el martes que recuerden cómo caminaba el paciente que tuvimos en la junta y cómo camina este paciente. Es muy importante tener un video del paciente antes de cualquier procedimiento. Muy, muy importante, ya les voy a contar. Vemos cómo el paciente en realidad pareciera que pensara para mover una pierna. Entonces, con respecto a la presentación clínica, el deterioro cognitivo suele describirse como una demencia frontosubcortical. Hay algunos rasgos que son pues, comunes, como por ejemplo encontrar que el paciente tenga una lentitud psicomotriz, que haya una disminución o una hipoprosexia, que tengan problemas pues, como para concentrarse, que haya deterioro de sus funciones ejecutivas y apatía. Es importante recalcar que si el paciente presenta anomia, hay que descartar una enfermedad comórbida como por ejemplo el Alzheimer. La realidad es que depende de la cronicidad de la enfermedad como para encontrar ciertos síntomas o no, y esto, digamos, hace que los diagnósticos sean, digamos, un poco retardados. Con respecto a la incontinencia urinaria, básicamente la descripción original hecha por Hakim Adams sigue Juan siendo la Camilo, misma, señor. hay una pregunta en el auditorio. Doctora Beatriz. Hola Juan Camilo, sí, con relación a lo anterior, digamos que no vemos muchos pacientes de hidrocefalia que podamos tener
digamos que una cohorte importante para sacar conclusiones, pero la apatía yo la pondría como una comorbilidad que puede confundir, ¿sabes? No es muy usual los cambios comportamentales de esa naturaleza en una hidrocefalia y suelen ser más bien el resultado de un, digamos que de algo que se está larvando y no necesariamente del cuadro de la hidrocefalia como tal. Entonces yo pondría, así como pusiste la anomia, creo que me parecería importante que la apatía sea más, aún siendo, digamos que muy relacionada con la parte ejecutiva y frontal, no es usual, pues no es lo que yo he visto generalmente en los pacientes. Claro, pero hay algo muy importante y es que uno topográficamente puede, eh, es decir, correlacionar los síntomas con el vecindario que se está comprometiendo, ¿sí? Y una Sí, pregunta que uno se hace es, estos síntomas que hacen parte de la posible hidrocefalia de presión normal, todos corresponden al vecindario de la dilatación ventricular, es decir, a los tractos y a la conectividad afectada por esta dilatación, o es que finalmente, así como se altera todo, la glía, ¿sí? Inclusive un poco más allá de la glía de la neurodegeneración. Entonces, por eso es que hay síntomas que no corresponden al vecindario subcortical, ¿sí? Y ahí donde finalmente yo creo que es muy importante replantearse algunas cosas basadas sobre los síntomas, la progresión y la historia natural de la enfermedad para saber uno dónde realmente está ubicado y qué encaja dentro del vecindario de la dilatación ventricular y que pertenece a un territorio que está mucho más allá y que finalmente no lo explicaría ni siquiera la pérdida de la histéresis tisular en esos pacientes. Dale, Juan Camilo. Bueno, con respecto a la incontinencia urinaria, como había mencionado, básicamente se describe como una incontinencia del lóbulo frontal y estos síntomas incluyen en su orden urgencia urinaria, frecuencia aumentada, eventualmente incontinencia urinaria. Es muy importante recalcar, por ejemplo, para nuestro país que tenemos a la Fundación Santa Fe en Bogotá, que con un grupo muy grande de manejo de pacientes con hidrocefalia de presión normal, pues herencia del doctor Hakim, que ahorita lo tiene el otro doctor Hakim hijo, él describe en sus cohortes en donde pues comenta que el paciente es consciente de esa incontinencia inicialmente. ¿Por qué? Porque el paciente, ¿qué pasa con la marcha? La marcha se ve alterada, el paciente quiere orinar, tiene urgencia de orinar y no alcanza a llegar al baño. Entonces, pues es importante que haya una conciencia de esa incontinencia urinaria. Usualmente, pues se nombraba que originalmente la localización era frontal anteromedial en el genu pues, del cuerpo calloso y la corteza cingulada anterior. Estas regiones se ven afectadas con frecuencia por básicamente el aumento de la cantidad de líquidos monorraquídeos en los ventrículos y el espacio subaracnoideo. Con respecto a la tríada como tal, la alteración de la marcha es lo más común, está presente en el 94 o casi el 100% de los pacientes, según la corte que uno lea. Los pacientes que presentan deterioro cognitivo, disfunción urinaria, varían. En realidad las cifras son muy variables. Vemos que, por ejemplo, para la disfunción cognitiva puede estar casi entre el 80 y el 100% de los pacientes, mientras que la disfunción urinaria puede estar entre el 60 y casi el 100% de los pacientes. La TREA completa, si es más variable aún, puede encontrarse solo en el 10% o hasta en el 60% de los pacientes. Entonces, digamos que la ausencia o no de uno de los síntomas puede dificultar ese diagnóstico, digamos el diagnóstico temprano que sería lo más importante, y por lo que los pacientes en realidad no, su mejoría no es tan marcada. Con respecto a la clasificación, básicamente tenemos para la clasificación de hidrocefalia de presión normal o hidrocefalia crónica de los adultos varias, digamos, maneras de clasificarlo. Para nuestro interés, la idiopática, ¿sí? Que tenemos dos maneras de clasificarla, que es con una desproporcionalidad con respecto al tamaño ventricular y otra que no es así. Hay etiologías adquiridas, hay etiologías familiares y también pues, etiologías congénitas. Un ejemplo de la etiología adquirida que usualmente vemos y es muy común en pacientes posterior a una hemorragia subaracnoidea. Pueden presentar
este tipo de patología. Ahora, es muy importante, muy importante para nosotros los clínicos que vemos los pacientes todos los días, evaluar qué otras causas de alteraciones de la marcha, siendo la alteración de la marcha el síntoma más común, puede, pues, digamos, puede hacerle a uno pensar en esto, pues en una hidrocefalia de presión normal. Eh, Básicamente se ha demostrado hace mucho, que si el paciente no tiene anomalías de la marcha, y tiene los ventrículos grandes y se deriva, es casi que en la gran mayoría no mejora nada, ¿sí? O sea, uno no deriva ventrículos grandes cuando el paciente no tiene clínica. Básicamente estos hallazgos que estoy comentando los describió Miller Fisher por allá en el 78 y varios estudios posteriormente pues lo han reafirmado. Como comentaba, pues el enfoque debe realizarse en el paciente con ventrículos grandes y alteración de la marcha. Entonces, ¿qué hay que descartar? Que el paciente no tenga una enfermedad, pues un canal estrecho cervical o lumbar que le pues, dificulte su marcha. Como vemos, pues la lista es larga y creo que todos somos conscientes de que estas patologías son bastante prevalentes y que tenemos que tener en cuenta que son cosas que hay que descartar antes de. Con respecto al diagnóstico, se han evaluado múltiples pruebas para predecir si un paciente con ventriculomegalia va a mejorar tras una cirugía de derivación, pero las más importantes básicamente son la resonancia y las pruebas que pues, evalúan si los síntomas mejoran tras una extracción de líquido cefalorraquídeo, que básicamente es la punción lumbar evacuatoria y el drenaje ventricular externo. Eh, Básicamente, a ver, o sea, estas pruebas son buenas, pero no son específicas con respecto a la patogénesis. O sea, puede que el paciente mejore y si lo derivo, pues puede que no mejore. Eh, las últimas guías que hay publicadas son estas guías japonesas, son del año pasado. Antes de esto habían las de 2015 que están publicadas en Neurology. Entonces nos ponen tres escenarios, donde vemos pues un paciente con criterios diagnósticos para una posible hidrocefalia, otro para una probable y otro para una definitiva. Básicamente y resumido, para la posible es el paciente que tiene alguno de los síntomas, o sea, más de uno, no necesariamente los tres. Para la probable es un paciente que cumple los criterios de lo anterior, más una presión lumbar, perdón, una presión de apertura medida inferior a 20 centímetros de agua, y que además de esto tenga alguno de estos hallazgos, como por ejemplo alteraciones en la imagen, alteraciones en la marcha, como pues, con las características que nombré anteriormente, y que los síntomas mejoren con alguno de los test que pues, comenté. Y el diagnóstico definitivo se hace tras la cirugía cuando el paciente mejora. Y el diagnóstico por imágenes, pues digamos que lo más importante a ver es que el paciente tenga ventrículomegalia, como lo he nombrado pues, anteriormente. Digamos que una de las medidas que más se utiliza es el índice de Evans, que básicamente se define como una distancia, pero ya voy a mostrar la imagen para explicarlo mucho mejor, que es positivo cuando es mayor a 0.3. Los pacientes que pues, no tienen este índice por encima de 0.3, pero clínicamente pareciera tener una hidrocefalia de presión normal, tienen indicación de hacer una imagen extra, no solo la tomografía, sino por ejemplo una resonancia para poder detectar otros signos de hidrocefalia de presión normal. Entonces vemos acá la imagen del índice de Evans, vemos cómo pues, es una medida que se realiza a través de el asta anterior de los ventrículos laterales, el asta frontal, ¿sí? La distancia que hay entre estos dos y el diámetro biparietal, y si esta es mayor a 0.3, pues es un indicativo de que el paciente usa con la hidrocefalia de presión normal. Otras de las medidas que son fáciles, digamos no medidas, pero pues sí cosas que uno puede ver en la resonancia magnética simple. Vemos acá un T1 en donde vemos con el asterisco señalado una ventriculomegalia. Vemos acá la cisura de Silvio en este espacio subaracnoideo que está aumentado. Y esto que es muy importante y es como el estrechamiento que hay acá hacia la convejidad frontal. Tenemos otras medidas como el ángulo callosal, ¿sí? Otras medidas mucho más complejas como esta siguiente que también tiene que ver con el ángulo callosal y que en realidad en los pacientes que esta medida del ángulo callosal, que básicamente es una medida que se hace entre pues, la parte anterior izquierda y derecha de los ventrículos laterales,
Y esta medida, cuando está por debajo de 90 grados, es un indicativo de que el paciente está cursando con una hidrocefalia de presión normal. E inclusive tenemos medidas mucho más complejas, como las que vemos acá abajo, en donde se mide básicamente la perpendicularidad que hay entre esta línea, que es esta línea pues que vemos aquí magenta, que es la distancia cerebral. Pues hay una relación entre la distancia cerebral y la distancia entre la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. Esta se conoce como el índice de Evans Z, y dependiendo de esto, o sea, si está más anterior debe ser menor a 1 y si está más posterior debe ser menor a 1.5. Si es mayor a esto, pues es indicativo que el paciente tiene una hidrocefalia de presión normal. Usualmente no usamos estas medidas, pero pues para saber que también existen. Con respecto al diagnóstico por imágenes, también se puede Juan medir. Camilo, Sí, pasar la diapositiva anterior, porfa. Es que ahí donde está la gran polémica. Si ustedes ven las imágenes que tienen ahí al frente, tiene un colibrí positivo. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Una hidrocefalia de presión normal o una neurodegeneración mediada por tau? Ahí es donde está el problema. Y adicionalmente miren el grado de atrofia en la imagen A, el grado de atrofia frontotemporal tan severa que tiene este paciente. Eso no es normal. O sea, cuando uno ve esto, uno no manda al paciente a derivación, ni siquiera le hace punción. Puede tener el índice positivo, pero esto es otra cosa, ¿no? Dale, Juan. Como comentaba, la resonancia es muy útil cuando uno tiene, por ejemplo, la posibilidad de medir la velocidad de flujo líquido-cefalorraquídeo, especialmente en el tercer ventrículo, la pulsatilidad, el volumen latido, el gradiente de presión del acueducto cerebral. Todas estas medidas nos pueden ayudar a identificar qué pacientes están cursando con hidrocefalia de presión normal. Se ha visto que todas estas medidas, o sobre todo la velocidad perdón, el volumen del acueducto cerebral, tiene una sensibilidad bastante alta, con una especificidad pues casi del 100%, que pues, es una prueba casi perfecta para descartar algo. Eh, También se ha informado que el volumen latido y la tasa de flujo invertido pueden predecir el efecto de una derivación, tienden a normalizarse después de que uno deriva al paciente. Otra cosa que tenemos a la mano es la espectroscopía. La espectroscopía básicamente puede mostrarnos que hay una disminución de la relación N-acetil-aspartato-creatina en la materia blanca, el lóbulo frontal, el tálamo, y también se puede observar un pico de lactato periventricular que pues, podría ser indicativo de hidrocefalia de presión normal. Otra de las cosas, pues que es, digamos, una de las más importantes, de las que más hacemos, es la punción lumbar, y esto es una vaina supremamente controversial, porque quién sabe cuánto drenar. Entonces uno pregunta, por ejemplo, nosotros que somos residentes o los estudiantes, uno le pregunta al profe, ¿cuánto le dreno? Hay profes, por ejemplo, como los míos, que me dicen, sáquele 30. Hay otros profes que me dicen, déjelo en cero, de presión de cierre. Entonces, déjelo en cero es, sáquele 50, 60 hasta que quede en cero. ¿Sí? Esto pues se ha demostrado, bueno, en realidad hay un metaanálisis, se ha evaluado que los pacientes deben reevaluarse 2 horas y hasta 2 días después, pues y ya se ha demostrado que pues, es una prueba muy útil, sencilla y práctica para poder hacer el diagnóstico y que el paciente en realidad tenga una indicación quirúrgica, es demostrar que tras una punción evacuatoria el paciente pues mejora. Eh, pues digamos, el metaanálisis que mayor impacto tuvo, mostró que sí, había una mejoría en la marcha, hay pues, una posibilidad muy alta que el paciente pues, mejore con la derivación. Es importante aclarar lo que dije anteriormente, ¿no? La producción de líquido cefalorraquídeo es de 0.3 mililitros por minuto. Entonces, esto quiere decir que en 3 horas el paciente, si yo le saco 30, pues ya tiene los 30 otra vez, pero se ha demostrado que pese a que yo le saque 30, lo evalúo 24 horas después, o sea, si yo lo evalúo 2 horas después, el paciente no mejora, 10 horas después no mejora, y después un día después y mejora, eso está escrito, que también sucede, sabiendo que en 3 horas ya esos 30 cc están otra vez ahí. Es muy importante cuando nosotros hacemos esto, evaluar la marcha antes de la punción lumbar. Para esto tenemos la tecnología para hacerlo y es sacar el celular, tomarle un video al paciente, sacarle
lo que usted decida, porque en realidad no hay, estas recomendaciones no son de una guía, esto es del artículo que ven ahí abajo. Entonces, este autor dice, sáquele 30 y vuelve y grabe cómo camina el paciente en media hora, ¿sí? Hay tres medidas que hay que evaluar cuando pues, se vuelve a evaluar el paciente después de la extracción del líquido cefalorraquídeo, y es, uno, cuánto se demora en caminar 10 metros, cuánto se demora en girar 180 grados y volver al punto de partida. Dos, el número de pasos que tiene que dar para dar media vuelta, y tiene que promediarse 2 veces. Y tres, el número de pasos necesarios para dar toda la vuelta completa 3 veces y promediar. Entonces, estas son las cosas que pues, tienen que evaluarse después de hacer una punción lumbar, cosa que, por ejemplo, no he visto nunca que lo hagamos. Otra de las medidas que tenemos es la derivación lumbar externa. Pues esto es una vaina que nosotros hacemos todo el tiempo, por lo menos en neurocirugía, que consiste básicamente en tratar de que el paciente, tras una punción lumbar, se le deja un catéter lumbar subaracnoideo, le sacamos de a más o menos 10 mililitros por hora y se evalúa al paciente entre 24 y 72 horas. Y evaluamos lo mismo, mejoría de la marcha y mirar cómo está la cognición. El problema, la meningitis. Es un procedimiento invasivo, le estamos dejando un catéter al paciente, puede que hasta en un 3.6% de los pacientes presentan meningitis, entonces es una cosa que no se hace usualmente. Tenemos otras ayudas diagnósticas como los biomarcadores. Vemos estos cuatro, ¿sí? La proteína tau fosforilada, vemos, por ejemplo, este de acá, que es el NFL, que es, uy, no, pues se me olvidó, perdón, que es el neurofilamento. Neurofilamentos. Y el LRG, que es la glicoproteína rica en leucina, tienen un alto valor predictivo positivo para decir qué paciente va a mejorar o no con la irresponsabilidad, con la derivación ventricular. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, tau fosforilada en un paciente con un trauma craneoencefálico, pues seguramente la va a tener elevada. Y esto no quiere decir que el paciente con trauma craneoencefálico que tiene, no sé, un área malásica y tiene algo de ventriculomegalia, pues haya que derivarlo. O sea, derivamos pacientes con clínica y con hallazgos de mejoría tras una punción lumbar. Aquí algo corto, pues que es pues corresponde para neurocirugía y es algunas consideraciones quirúrgicas, aquí pues de manera muy rápida. Dos cosas muy importantes, y es algo que pues la gente no conoce usualmente, y es cómo funcionan las válvulas. No ve válvulas todo el tiempo, pero hay mucha gente que no sabe, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de válvulas, unas que son de presión ajustable y otras que son de presión fija. Las de presión fija básicamente pasaron a la historia, casi no se usan, a no ser que sea un niño, en los niños se usa todavía, pero por ejemplo, hoy en día tenemos múltiples marcas, como ven acá, esta es por ejemplo la que usamos nosotros, que es una válvula de Cotman, que es la de Hakim, y se ha visto que gracias al uso de estas válvulas de derivación con presiones ajustables, la cantidad de eventos adversos y de cirugías por los eventos adversos se ha disminuido. Entonces, otra pregunta importante, ¿y a dónde lo voy a derivar? Sabemos que pueden derivar al peritoneo, a pues, una ventrículo peritoneal, otra que es lumboperitoneal y otra que es ventrículo atrial. Entonces, esto básicamente es la misma cosa. Lo que menos se utiliza es la ventrículo atrial, pero depende del sitio. Hay sitios, por ejemplo, como Fundación Santa Fe nuevamente, donde ellos hacen bastantes ventrículo atriales. No hay evidencia que diga una es mejor que otra. En realidad, la que más se usa es la ventrículo peritoneal. Estos datos son extraídos pues de la guía japonesa, que es la más reciente. Ellos hicieron una encuesta nacional a los neurocirujanos de dónde hacían más derivaciones. Casi que la mitad de los neurocirujanos japoneses hacen lumboperitoneales, que me parece un poco extraño porque pues, yo nunca he visto una, por lo menos. El 43% hacen ventrículo peritoneales y solo el 1.7% hacen ventriculatriales, ¿sí? Pues, en contraste, por ejemplo, con lo que hace acá el grupo de Santa Fe. No existen estudios donde se comparen si alguna de estas tres es mejor que la otra. Están estos dos grandes ensayos clínicos también realizados en Japón, no hay más, en donde pues, se llaman Symphony 1, Symphony 2, en donde mostraron que en realidad hacerlo de ventrículo peritoneal o hacerlo lumboperitoneal es la misma cosa, ¿sí?
Otra, digamos, de las cosas novedosas que se estuvo hablando mucho tiempo es la tercer ventriculostomía endoscópica. En realidad hay un ensayo clínico grande que fue hecho en Brasil, hay una revisión y un metaanálisis también en Cochrane. Se demostró que sí, sí funciona, pero en realidad la derivación ventriculoperitoneal sigue siendo mejor con respecto a la mejoría clínica de los pacientes. Con respecto al ajuste de la presión inicial de la válvula, es una pregunta muy buena porque uno dice, bueno, listo, yo lo derivo. ¿Y cuánto le dejo? O sea, ¿cuánto es lo normal? Si el paciente tiene 19 de presión de apertura, ¿cuánto le dejo con la válvula? Sí, es una muy buena pregunta. Entonces, estos japoneses nos dicen, bueno, se tienen muchas opciones para pues, escoger cómo hacerlo. Digamos que la recomendada es esta primera. Eh, Básicamente es con respecto al índice de masa corporal, pero se puede, pues, digamos, hacer de otras maneras, dependiendo pues, de múltiples, digamos, variables en los pacientes, o inclusive ellos dicen, puede empezar con una válvula de presión fija y déjela en 120 o en 12 pues, centímetros de agua. O la otra es, déjela en 30, ¿sí? 30 es el mínimo de las que vienen programables, y básicamente váyale subiendo con respecto a la clínica del paciente. Eso sí, pues teniendo en cuenta que el paciente puede ser monitorizado, pues, digamos, constantemente. Vemos acá, por ejemplo, voy a poner un caso para mí. Yo soy un hombre, peso 90 kilos y mido 184. Para mí, mi presión de la válvula ideal sería 17 centímetros de agua. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Es sencillo. Si yo tengo 17 centímetros de agua y mi presión se sube a 18, la válvula funciona. Si no, pues no, y ya está. Con respecto a las complicaciones, vemos que a través de los años, tras el advenimiento de estas válvulas programables, muchas de las complicaciones se han disminuido, en especial el hematoma subdural. ¿Por qué? Porque pues, si yo le pongo una válvula de presión fija en 120, a mí, me la pongo yo, 120, y yo tengo 190 de presión, ¿qué voy a hacer? Hipotensión. ¿Y qué pasa cuando yo tengo 80 años, hago hipotensión y tengo también un poquito de atrofia? Pues me sangra el espacio subaracnoideo, perdón, el espacio subdural y hago un hematoma subdural. ¿Qué pasó con estas válvulas de presión, digamos, regulables? Listo, tiene un subdural, el paciente está bien, pues yo no lo voy a operar, le voy a subir la presión a la válvula. Cuando le subo la presión, aumenta la presión, comprime el hematoma y soluciona el problema. Otros, pues, digamos, eventos adversos, teníamos pues, la infección, como vemos como cada vez es mucho menor. La tasa de revisiones es algo que a mí sí me parece que no ha cambiado mucho. Vemos como desde los 70 hasta el 2010 la tasa de revisiones sigue siendo muy alta por disfunción de las válvulas. Y vemos, por ejemplo, algo que pues, sí cambió radicalmente es la mortalidad, que casi era un 10%, era pues, en los 70 yo operaba un paciente y se morían, de 100 se morían 10, ahora pues no muere nadie por esto, entonces pues se ha cambiado un montón. Con respecto al pronóstico tras la cirugía, vemos como también a través del tiempo se mantienen, por ejemplo, desde los 70 hasta el 2010, digamos que la tasa de mejoría a los 3 meses para, por ejemplo, el 2010 fue mucho mayor que cuando eran los 70, y que esta tasa se puede mantener a través de los años. Pues no hay datos para los 70, pero sí vemos como, por ejemplo, más de 3 años, los pacientes que tuvieron derivación desde el 90 al 2010 han tenido pues, una tasa pues, de, digamos, mejoría de los síntomas bastante importante. Esto era todo lo que les traía. Nuevamente, muchas gracias por estar hasta ahora y espero no haberme alargado mucho. Lo último me puse un poquito más acelerado porque ya me estaba cogiendo el tiempo. Esta última obra se llama Throwing All Men, Van Gogh, y básicamente es porque, pues imagínense uno con 80 años que se le olvide caminar entre comillas y que se orine los pantalones, qué vergüenza. Entonces, pues hay que tratar de, es difícil hacer un diagnóstico temprano porque la realidad es que los síntomas son larvados, es una patología insidiosa, y es pues básicamente lo que quería pues, como mostrar a través de esta imagen es que pues hay que estar muy atentos a esto y que es muy difícil el diagnóstico. Como decía la doctora Beatriz ahora, hay síntomas, digamos, cognitivos que le pueden hacer a uno pensar que el paciente tiene una cosa y luego uno ve la resonancia y como decía el doctor Orozco ahora, tiene de pronto qué sé yo, el colibrí, y uno piensa, bueno, esto es una patología, una taupatía o una patología por inclusión de proteínas. Entonces es muy, muy, muy difícil tomar una decisión con este tipo de pacientes. Muchas gracias.
Juan Camilo, muchas gracias. Primero, felicitaciones. Me pareció que estuvo muy bien. Siempre este es un tema apasionante. A todos los neurólogos nos encanta. Yo tengo una duda y es que lo hablábamos en la conferencia. Juan Camilo decía el hecho de que el reconocimiento de la entidad es tardío. ¿Hasta cuándo podría ser válido colocar una válvula de derivación? Y esta pregunta siempre se la hago a los neurocirujanos, si la edad es una contraindicación para colocar una válvula de derivación. Yo le respondo con la evidencia. La evidencia, ninguna guía le dice a uno, los pacientes superan hasta los 80, los pacientes superan hasta los 90. No, eso no es así. En realidad no hay ninguna recomendación con respecto a la edad en lo que leí. Yo creería que pues, hay que evaluar el contexto en general del paciente. Me refiero es, digamos, la red de apoyo, digamos, qué tanta funcionalidad tiene el paciente, qué comorbilidades tiene el paciente. Yo creo que es un juego de muchas cosas para poder tomar una decisión, como operar o no operar. Juan Camilo, muchas gracias, muy chévere. Tengo una duda con relación a lo que hablabas en el caso de ustedes que dicen que se hacen punciones, digamos que con mucha frecuencia, y decías que hacen un seguimiento de la marcha y de la cognición. Cuando tú hablas de la cognición, ¿a qué te refieres en el caso de ustedes, por ejemplo, qué hacen? No, doctora, la realidad es que, o sea, esto no quiero que suene feo, pero yo, por ejemplo, cuando hice esta charla, yo se lo dije al doctor Orozco por lo menos, le dije, doctor, o sea, yo hice esta charla, yo pues soy residente del primer año hasta mañana, y, y para mí fue como, bueno, o sea, sí hacemos la punción, pero no se hace nada más de lo que hay que hacer. O sea, no tenemos, pues digamos, un grupo bien Protocolo. formado. Exacto, un protocolo para poder hacer el diagnóstico de la mejor manera. Desconozco en realidad, por ejemplo, en Fundación Santa Fe, que ellos están certificados y toda la cosa, pues para, siendo una cosa de hidrocefalia pues grandísima, cómo tienen su protocolo. Me imagino que ellos sí hacen todas estas cosas, no lo sé. Pero pues nosotros, digamos que esa parte no la evaluamos. Bien, un ejemplo, yo tuve un paciente hace poco, más o menos hace 2 meses, yo estaba de turno, le hicieron una PL pensando en una hidrocefalia de presión normal, y lo que hice yo fue a las 11 de la noche que estaba pues, viendo a mis pacientes, decirle, venga, señora, venga, yo le ayudo a parar, se no se paraba hace 2 meses, y venga, yo le ayudo a pararse, trate de caminar, ayudada, claramente, y la filmé y le mostré el otro día a mi docente y le dije, profe, mire, mejoró, la señora no caminaba y ahorita camina, y la derivamos. Sí, o sea, eso es una mejoría. La Nunca es parte tarde, Juan Camilo, ya que vas a ser residente de segundo año, puedes hacer un mini protocolo. puede ser, sí, sería una buena idea. Lo que dice es cierto, pero nosotros en realidad no vemos tanto pacientes con hidrocefalia peligrosa. Vale. Pero digamos ahí, yo aprovechando que está Beatriz, yo haría una pregunta. Es decir, así como esa observación de la marcha, que en el sentido práctico uno tiene que ser práctico y dar soluciones eficientes, fáciles, no complicar la vida. En mi caso, yo le digo al paciente, váyase a tomar un café, voltee de Jardín Plaza, observe qué pasa en las siguientes horas y me cuenta, ¿sí? Y él me cuenta es que cuando usted venga en 8 días o en 15 días me va a decir. Pero mi pregunta es, ¿habría un test cognitivo que tuviese la sensibilidad suficiente para discriminar la mejoría o la respuesta después de una punción, que pudiéramos protocolizar o hacer de manera práctica y sencilla, además de observar un video y la marcha? ¿Cuál sería esa prueba cognitiva que nos ayudaría? Porque es que, claro, uno piensa en una evaluación cognitiva y eso ya implica administrativamente una situación bastante compleja. Pero parte de nuestra labor de replantear nuestras hipótesis, estos modelos de enfermedad, es también encontrar soluciones eficientes, rápidas, sencillas, que nos permitan valorar el cambio, ¿sí? O sea, ese es el reto. ¿Habría esa prueba? ¿Podríamos tener una prueba sencilla, rápida, que nos ayude a detectar si el paciente es un respondedor o no? Yo creería que tiene que ser, es decir, si me dijeran escoja una, solo puedes escoger una y solo una,
yo aplicaría las pruebas de velocidad de procesamiento del WISE, que son el dígito símbolo y la búsqueda de símbolos. Y creo que me decantaría mucho más por la de dígito símbolo. Pero si me dieran la oportunidad de hacer un rompecabezas, yo aplicaría el dígito símbolo, aplicaría una fluidez semántica, pueden ser animales, que es como la más usual, y aplicaría el Frontal Assessment Battery, que tiene fluidez verbal fonológica y tiene la parte de función ejecutiva motor. Creo que con esas tres, bueno, digamos que una mini prueba que tiene varias, fluidez verbal semántica y la de dígito símbolo, quedaría por lo menos satisfecha del estado del paciente, porque muchas veces cuando uno evalúa al paciente después de la punción lumbar, es muy curioso porque la mayoría de los familiares dicen, está más despierto, doctora. Entonces uno dice que es despierto, ¿no? Pues que está un poco más rápido, que contesta más rápido, que ya se para más fácil, pero a veces de pronto uno se llena de muchas pruebas, pero al final uno dice, no, sí mejoró en esto, y principalmente fluidez verbal mejora dígito símbolo, y digamos que en el frontal assessment mejoran algunas de los ítems, no necesariamente toda la prueba. Ashley, tiene una pregunta. Hola, buenas, Ashley. hola, buenas noches a todos. No, pues básicamente mi inquietud era como la misma que el doctor Orozco. Recuerdo que hace más o menos un año, cuando estaba en el servicio con el doctor Fernández, pues había salido ese artículo del Continuum y pensamos lo mismo que pensó Juan Camilo, como no hemos estado haciendo la valoración completa de los pacientes, haciendo el parámetro de la marcha, y verdad funcionábamos, esperábamos las 2 horas, la caminada de los 10 metros, contar las vueltas, los pasitos para las vueltas. Y realmente lo que hacíamos con la valoración pues, de la parte cognitiva era hacerle como un mock al paciente antes de la punción y a las 2 horas de la punción y después al día siguiente que los íbamos a ver. Pero la verdad fue que, como yo no sé, como en los 3, 4 pacienticos que nos tocó que pudimos hacer esa valoración, pues nunca vimos como un cambio realmente pues en la puntuación del mock. De pronto cambiaba 1 o 2 puntos, pero eran los que les daban la orientación. Por lo demás, como que todo seguía igual. Y entonces de pronto la impresión que nos quedó con el doctor Fernández en ese momento, pues es como algo de lo que dijo Juan Camilo, y es que finalmente lo que uno nota mucha mejoría cuando drena a estos pacientes es en los parámetros motores y que de pronto la cognición, cuando ya pues ha sido afectada y el síntoma, el paciente lo viene refiriendo durante muchos años, puede que no mejore. Entonces como que bueno, me pregunté lo mismo que el doctor Jorge Luis, ya la doctora pues Muñoz nos dio su opinión, y creo que sería una cosa pues muy interesante como poder empezar a estandarizar eso nosotros como grupo y decir, bueno, ahora en adelante a todos los pacientes vamos a hacerles esta valoración y vamos a hacerle seguimiento con esto, incluso cuando vuelvan en consulta, pues para tener algo de pronto estandarizado y poder dar como una opinión fuerte respecto a eso, porque sí le queda a uno como la duda grandota de mejoró o no mejoró en este parámetro o no. Yo tengo algunas observaciones adicionales. Uno es que realmente nuestra labor es siempre seguir haciéndonos hacer preguntas y preguntas, ¿sí? Intentar replantear lo que no nos queda claro, y esto no termina. Este modelo de enfermedad creo que es un ejemplo muy preciso de aquello, donde el espectro sintomático creo que es necesario ubicarlo en una línea de tiempo, porque si bien es cierto, cuando hacemos el diagnóstico o el supuesto diagnóstico, ¿sí? El paciente ya tiene la presión normal, pero la pregunta que uno se hace ante esto, en una línea de tiempo, es decir, ¿hasta cuándo la presión fue normal? O sea, ¿a partir de cuándo? Porque antes era hipertenso. Y cuando la presión estaba alta y ese tejido estaba siendo sometido a una presión específica, ¿cuál era el síntoma que el paciente tenía? O sea, ¿el paciente hizo un síntoma o fue tan lento la progresión que no generó síntomas y ya cuando nos dimos cuenta ya la presión era normal, la histéresis estaba perdida, ¿sí? Y la posibilidad o la probabilidad de recuperación es muy lenta, ¿sí? Porque es muy llamativo, es decir, finalmente el tejido termina
O sea, las paredes ventriculares terminan dilatándose por estar siendo sometidas a una presión. Y ya luego el tejido no regresa. Cuando nosotros vemos dilatados esos ventrículos, es que ha pasado mucha agua debajo del puente. Entonces, uno siempre se hace una pregunta: ¿cuál es el primer síntoma de la hipertensión en aquella persona que va a hacer hidrocefalia de presión normal? Que bajo mi concepto es la ventana de la neurodegeneración. Yo no sé realmente de ese gran volumen cuántos sean idiopáticos no neurodegenerativos. Sí, creo que esa respuesta no la tiene nadie. Pero en mi experiencia, el 90%, si no más, es una ventana o parte del espectro sintomático de una neurodegeneración que va en camino. Cuando nosotros hace casi 10 años hicimos una serie de pacientes que tuvimos la disciplina de hacer resonancia dinámica con, pues, de líquido cefalorraquídeo, punción pre y post, análisis de esto. O sea, el estudio no lo terminamos realmente, porque la incertidumbre que generó los desenlaces en los pacientes era realmente crítica, porque la gran mayoría de los pacientes terminaron con una neurodegeneración de cualquier orden, ¿sí? Y finalmente la pregunta era más interesante todavía. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de esto que se supone está generando hiperdinamia de líquido cefalorraquídeo por resonancia? ¿Sí? Pero que finalmente no hay ninguna respuesta ni con derivación ni con extracción de líquido. Es decir, estamos abordando tardíamente o interviniendo tardíamente, ¿sí?, una situación, ¿sí?, que intentamos recuperarla. Por eso yo creo que tantas preguntas que se hacen hoy en día sobre la hidrocefalia de presión normal, porque así como el ejemplo que les mostré de la resonancia en la charla de Juan Camilo, pues es que uno dice, a ver, pues no podemos hablar de índices de sospecha de hidrocefalia de presión normal cuando tenemos una atrofia cortical más que patológica y tenemos una atrofia mesencefálica más que patológica. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? O sea, uno no puede comer entero tampoco cuando uno le muestran imágenes y le muestran videos y cosas y resultados excelentes. Yo creo que eso es muy importante, ese replantearse estas hipótesis y crear nuevos modelos, porque esto tiene que cambiar realmente. Cuando el doctor Jaquín, con ese borroso método de diagnóstico que es la neumoencefalografía, planteó la hipótesis, pues realmente hay una gran diferencia. ¿Sí? Si él hubiese tenido y él hubiera podido pensar en su hipótesis con resonancia y estudio dinámico de líquido cefalorraquídeo, creo que él hubiera pensado otras cosas. María tiene una pregunta. Hola, pues sí, lo primero, muy bacana la charla, pues me gustó mucho. Y sobre lo que estaba comentando pues el doctor Orozco, no sé si de pronto pues en ese estudio que se hizo de lo que se logró hacer, como comentaban pues que hay unos que responden como a la derivación y otros que no, pero que al final todos terminan con una neurodegeneración. Si de pronto aquellos respondedores, no sé si el tiempo para llegar a esa neurodegeneración es un poco más largo, o sea, hay una diferencia entre esos dos grupos, no sé si eso se alcanzó a mirar. Pues mira, el caso índice, antes de hacer ese estudio, fue una paciente que tenía una enfermedad de Alzheimer, clara, típica, en todo su contexto cortical. Y resulta que con el tiempo, en el seguimiento, empezamos a detectar síntomas subcorticales. Y esos síntomas estaban afectando o empeorando la calidad de vida del paciente y de sus cuidadores. Me di a la tarea de convencer al doctor Velázquez y lo logré, cosa bastante difícil, y lo logré. Y la paciente pudimos derivarla. Y el paciente mejoró de los síntomas subcorticales. Sí, es la primera paciente que en la clínica, por lo menos con un Alzheimer, fue derivada con una hidrocefalia de presión normal, ¿sí?, bajo ese contexto. Y claro, ella mejoró de lo que tenía que mejorar y restableció funciones que había perdido por la dilatación ventricular y por lo que esto significaba.
el análisis de imágenes claramente mostraba que se había dilatado. Entonces, se derivó, la paciente recuperó sintomáticamente calidad de vida, control de esfínteres, en fin, y alguna funcionalidad de actividades instrumentales, y progresivamente pues pasó lo que tiene que pasar, que la neurodegeneración continuó su camino y ya, por más que bajamos la presión de la válvula, pues no mejoró, por más que hicimos ajustes no mejoró y el declive vino. O sea, este es un ejemplo muy claro, ¿sí? De tu pregunta, ¿sí? Pero la mayoría de los pacientes ni mejoraron, así tuvieran criterios para hidrocefalia a presión normal, ¿sí? Y pues siguieron en un proceso de declive motor y cognitivo comportamental a través del tiempo. Dos cositas. Uno, el doctor Joaquín Higo tiene una charla hace muy poco que hizo y él comentaba que no es un dato, digamos, que puede encontrar en la literatura, pero ellos que son, digamos, el grupo más grande aquí en Colombia, comentaba que hasta el 30% de los pacientes de ellos tienen un diagnóstico previo de Alzheimer. Y que pues los derivaron y mejoraron. Dos, hay algo que, pues como vemos, por ejemplo, en la parte de estudio que usted hizo, que pese a que los pacientes se derivaron, no mejoraban, pues no está dando datos concretos, pues digamos, de números, pero puede que estamos haciendo algo mal. Y tres, yo creo que el diagnóstico es muy tardío. Y si vemos el trasfondo de la fisiopatología, tiene mucho que ver, digamos, esos depósitos de tau, de beta-amiloide, y pues cuando eso está dañado, eso no lo recupera nada. Por más que, inclusive hace poco salió un estudio para Alzheimer, en donde usaban los monoclonales para poder quitar todas las proteínas ahí acumuladas, y demostraron que pues quitándolas, pues tampoco sirven. Entonces, como, ¿qué estamos haciendo mal? Yo creo que lo que estamos haciendo mal es diagnosticando muy tarde la patología. Que cuando ya lo diagnosticamos y queremos intervenir, pues ya no hay mucho que hacer. Pero pues vieron los números que mostré anteriormente de cómo la gente mejora. O sea, casi el 80% a los 3 meses ha mejorado. Si eso no pasa con nosotros es porque algo está pasando mal. Perfecto. No, muchas gracias, Juan Camilo. Muy, muy bien. Genera más preguntas a partir de esta charla, pero pues esa es la idea, ¿no? Bien, lo felicito. Muy buena revisión. No sé si haya otra Gracias. pregunta. Ya estuvo bueno, ¿eh? Buenas noches a todos. Sí. Gracias. Buenas noches, Descansen, feliz noche. Gracias, Juan. gracias.